Navidad puede venirme un mes malo, malo, re malo, que yo prefiero estar un mes comiendo arroz blanco seco antes que tener que ponerme a echar currículum de decir, "Joder, es que hace 5 años estaba yo literalmente llorando todos los días yendo a la oficina y ahora estoy aquí en mi casita con mi perrita, con mi proyecto que he Feliz. creado yo de cero". Muy buenas, y hoy tenemos con nosotros a Salomé. Salomé, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues con muchas ganas de saber de ti y de conocer pues tu historia, quién eres y por qué decidiste también dar como este paso. Entonces, contextualízanos y cuéntanos lo primero de todo, pues oye, ¿quién era la Salomé? ¿En qué momento estaba cuando dice, oye, yo necesito como empezar a buscar un cambio en mi vida, pues porque lo que hay no me está nutriendo? Cuéntanos. Pues yo cuando encontré la escuela y me uní, venía de estar en un punto en el que tenía como, digamos, dos sombras negras, por así decirlo. Por una parte, para mí siempre había sido súper complicado el lidiar con esta idea de la vocación, ¿no? De que hay gente que Ujú. tiene como un camino súper claro en la vida y además yo no sé si por circunstancias de la vida, como que mi grupo de amigos, todo el mundo tenía súper claro lo que iba a hacer. Mi amiga toda la vida le encantaba dibujar, ella quería ser ilustradora, es ilustradora. Mi amigo que le encantaba grabar y tal, trabaja en la tele. O sea, como que todo el mundo tenía un camino de vida súper claro desde chiquitito y yo nunca lo tuve. Y eso a mí me generó pues muchas inseguridades de no sé qué es lo que me pasa a mí, porque yo no tengo esa claridad o esa, sí, esa vocación, porque a mí me falta esa idea súper clara en mi cabeza que parece que todo el mundo tiene. Y eso me llevó bueno, a estar dando saltos toda la adolescencia, la juventud, cambié 500.000 veces de carrera y no terminaba de encontrar ese algo que aunase todas las cosas que a mí me gustan, porque a mí me gustan muchas cosas. Yo siempre digo que al final la gente, pues, somos poliédricos, ¿no? Que tenemos muchas caras, tenemos muchos hobbies, tenemos muchos gustos y al final como que encerrarme en una cosa sola me parecía muy complicado. Y luego también, por otra parte, pues bueno, por circunstancias de la vida, al final tienes que terminar siendo algo, ¿no? Entonces, yo sí que terminé en un trabajo que más o menos me gustaba, que yo venía del mundo editorial, pero aunque las tareas me gustasen, sí que es verdad que lo que engloba el mundo corporativo, allí ya no encajaba yo tan bien. Y salí muy, muy quemada. Y cuando encontré la escuela venía justo pues de un despido que en mi caso fue muy feliz, la verdad, Regalazo. porque sí, 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 esto lo decimos muchas veces, que hay veces que es como la mejor salida que te pueden dar, de necesitas salir de ahí, pero es verdad que pues marcharte de una empresa pues tiene sus riesgos también, entonces a mí la verdad es que fue un regalo porque estaba amargada, sinceramente. Me gustaba lo que hacía, pero pues, bueno, no, yo me di cuenta de que no estoy hecha para estar en una oficina metida en las horas que tú me digas, contigo respirándome en la nuca, viendo cada movimiento que hago, y con unas condiciones que, pues, a mi parecer, no son las que creo que debería tener una persona en esta sociedad. Entonces yo salí súper quemada. Entonces, pues cuando me salió el tema de la escuela, que pues yo no sé si esto es lo típico, ¿no? Lo de que los móviles nos escuchan. Me salió el anuncio y claro, empecé a investigar, porque es verdad que cuando yo entré, ahora ya como que la figura del asistente virtual se ha ido popularizando un poco más y yo creo que se escucha más, pero pues no tenía ni idea de lo que era. Y empecé a investigar y fue como, empezaron a encajar, ¿no? Las piecitas del puzzle, como, coño, pues estas son cosas que a mí me gusta hacer. Ah, pues mira, esto yo lo he hecho alguna vez y me gusta. Ah, pues mira, y puedo estar en casa. Y de repente como que todo empezó a darse la vuelta y, y, a, y como a ponerse todo en su lugar. Todas esas cosas que en algún momento había sentido que yo no encajaba por A, B o C, de repente era como que estaba encontrando respuestas pues eso, a muchas incógnitas que me habían estado acompañando. Y entonces pues es verdad que al principio pues estaba en el paro, decía como, joder, es que ¿qué hago? Porque claro, no estoy cobrando ahora todo el dinero
Y al final pues fueron mi madre y mi pareja los que me ayudaron a dar como ese empujón, ¿no? De, tía, estás en casa metida todo el día, estás echando currículum como una loca y no te sale nada, aprovecha ese tiempo y fórmate y son cosas que te gustan y tal. Y digo, pues vamos para adelante. Y así fue como yo llegué a la escuela. Pues eso, muy desencantada de un mundo corporativo que vi que no era para mí. Eh, y porque vi que era la respuesta, pues eso, a una profesión que realmente reúne otras muchas y en un perfil como el mío, pues eso, que a lo mejor no encuentra en un solo camino recto la respuesta, pues para mí fue como la solución ideal, la verdad. Es que has Ahí, hablado de un montón de temazos aquí, o sea, nos has dado sí. aquí lista, porque claro, o sea, has sacado uno que es ese doble filo, ¿no? De esas personas que sois como, que tenéis muchas virtudes, ¿no? O muchas, Multifacéticas. sí, muchas áreas de genialidad, que claro, que qué fuerte las palabras que has utilizado, porque dices, claro, yo sentía que me he creado, o sea, algo que es positivo, ¿no? Como que te crea la inseguridad cuando tú ves a otras personas que tienen como ese camino tan claro, tan marcado y como eso, en lugar de hacerte grande, o te llegó a hacer pequeña, ¿no? O sea, como ese arma de doble filo, de que cuando uno no se encuentra donde tiene que estar, ¿no? Como algo que es potente, bonito, expansivo, se vuelve todo lo contrario, ¿no? Eso ha sido como muy llamativo. Pero Otra, yo creo que eso es porque ella vivió en un entorno que su entorno sí lo tenía claro, porque yo siempre he pensado que cuando tú con 16, 18 años tienes que elegir tu bachillerato y tienes que elegir tu carrera, yo siempre pienso, ¿qué claridad tienes en ese momento de pensar, yo quiero trabajar toda la vida de lo que voy a elegir ahora mismo? O sea, no lo sé. O y a mí el sea, Claro, problema, realmente, que esto lo hemos hablado Mireia alguna vez y ha salido también en algún podcast y cosas que para mí el tema también viene incluso de antes, ¿no? O sea, que es como a los 18 te hacen elegir, pero es ¿qué elecciones y decisiones has tomado tú antes de los 18? O sea, es que ni siquiera tenemos el hábito de elegir por nosotros mismos. Entonces, de repente, claro, acabas con 18 años y dices el futuro de tu vida, porque encima es eso, es que parece que es lo que elijas mm, hoy, te marca ya para, porque esa es la etiqueta que te pones para los estándares, pero cuando ni siquiera tenemos la habilidad de haber decidido, de preguntarnos, porque no estamos entrenados para ello, ya te han decidido todo por ti el sistema, lo que tienes que hacer, los siguientes pasos. Entonces, claro, y ahí también, bueno, en mi caso, por ejemplo, y un poco ligado a lo que decía Mireia, entraba mucho en juego también la parte de, al final, tu entorno, ¿no? Lo que mm. decía de que mis amigos lo tenían muy claro, es verdad que al final como que mi grupo de amigos y yo pues veníamos como de un entorno muy creativo, a todos nos gustaba mucho el arte, todo este tipo de actividades, pero es verdad que yo, pues, por mi entorno familiar, es verdad que en un intento de protegerte y pues las típicas creencias, ¿no? De que te vas a morir de hambre si te dedicas a algo creativo, pues claro, a mí como que se me intentó empujar siempre a Mm. algo un poquito más tradicional, a lo mejor. Entonces, pues por eso terminé cambiando 500.000 veces de carrera, porque yo terminaba yéndome un poco a lo que me llamaba por dentro y no, y claro, pues empecé traducción, de traducción me pasé a pedagogía en artes visuales y danza, ahí me lesioné, de ahí me metí en un ciclo superior, no lo terminé, de ahí volví a filología inglesa, en filología inglesa pasé luego a edición editorial, o sea, estaba dando tumbos todo el rato porque no terminaba de encontrar ese algo y claro, al final también eso, pues a lo mejor mi entorno familiar en un intento de, eh, pues eso, de al final querer lo mejor para ti, yo también lo entiendo. Es verdad que ha cambiado todo mucho también estos últimos años y al final pues la generación anterior pues la solución a todos los problemas era que tú tuvieras tu carrera y con eso tú ya estabas salvada y tenías todo solucionado en la vida. Entonces claro, pues en ese intento de tener una carrera, pues iba probando aquí y allí y allí y allí, pero ninguna me terminaba de llenar. Y por eso también, sí, es verdad que al final mi círculo sí que lo tenía muy claro, porque todo era como muy creativo, pero a mí pues como que me intentaban llevar a algo de más certeza, ¿no? De, ay, pues a lo mejor si eres profe de inglés, no te mueres de hambre. Si eres algo un poquito más creativo, sí. Y, y sí, eso al final sí que se te complica eso, cuando tienes más ámbitos abiertos, por así decirlo, como que se te hace difícil elegir por eso, porque como que te fuerzan a, no, tienes que elegir uno y tienes que seguir ese camino hasta el fin de tus días y parece que no puedes, no sé, ramificar.
Y a Total. mí eso me costó muchísimo, como el integrar esa idea de, tío, pero que hay tantas cosas interesantes en el mundo, es que porque hay que elegir una sola. Y luego, Y al No, final, bueno, Didi Mireia, que, y luego, que no, has no, sacado dale, aquí. dale. Sí, Ya, ya, es que yo iba a retomar algo que era anterior. sí, yo Entonces, también, porque aquí me tengo apuntadas, es que nos has dejado aquí joyitas, o sea que empieza tú, luego sigo yo. Bueno, dale, dale. yo quería volver a un tema con el que además yo me siento identificada porque me pasó exactamente igual, ¿no? O sea, las dos venimos de que en nuestro trabajo por cuenta ajena odiábamos el trabajo que teníamos, nos amargaba, no nos sentíamos valoradas y al final te acaban despidiendo, que ese despido se convierte en un regalo, pero luego lo piensas y dices, ¿por qué no me despedirían antes? ¿Por qué yo no tendría la valentía? Que yo siempre lo he pensado, digo, esta gente que le echa un par y deja su trabajo y da el paso. A mí siempre me ha dado mucha envidia porque soy de hacer, de hacer, de hacer, pero por ejemplo en ese momento, o sea, yo tuve que esperar a ser despedida, que para mí también fue un regalo, para que llegara ese cambio, ¿no? Entonces, muchas veces la gente cuando llega el momento de dar el paso, del cambio y de los despidos, lo ven como algo como traumático o de repente como un problema y es al revés. Muchas veces no nos damos cuenta que se está abriendo una puerta que tenemos que aprovechar si es que no tenemos la valentía de dar nosotras el paso. total, o sea, para mí fue eso, fue la oportunidad, o sea, fue una oportunidad, realmente para mí fue una Mm. oportunidad, porque fue, vale, ahora tengo tiempo, tengo el dinero de la indemnización del despido imprecedente más del paro. Entonces, claro, tengo tiempo y tengo el dinero para poder invertirlo en formarme en algo que creo que sí va a encajar por fin en algo que es más coherente con lo que yo quiero. Pues entonces para mí la palabra es esa oportunidad. Para mí realmente mi despido fue una oportunidad. Qué bueno. Y toda esa parte de también de rebeldía que has compartido, ¿no? De esa parte de no estar como de acuerdo de, vale, esto es lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Que tengo que ir a una oficina, que tengo que estar X horas, que tengo que estar teniendo supervisión o vigilancia, ¿no? Estas son las cosas a las que has hecho un poco alusión, que decías, es que hay cosas que no iban conmigo, ¿no? Y encima es como que te va quemando, te va haciendo pequeña, sobre todo porque piensas que eso es lo que hay y que no hay otras Justo, opciones. Y entonces dices, sí. Y de hecho, a mí me pasaba que hasta mi madre me lo decía. Ella me veía al final ya tan quemada que decía, es que claramente no es tu camino. O sea, en esa oficina donde estás, es que no es tu camino. O sea, como tú estás hecha para otra cosa que te permita tener más libertad. Y que me dijese eso mi madre, que era precisamente la pobre, la que había intentado, pues como que tuviese un trabajo, que tuviese mi carrera, que tuviese tal, que ella misma fuese la que me estuviese diciendo, amiga, sal de ahí, porque ese no es tu sitio, fue también un poco lo que me hizo como decir, es que tengo que, tengo que buscarme las mañas para mm, ver cómo hago para crear otra cosa, buscar otra movida, porque es que no, eso, es que ya no, o sea, hay una parte de mí como a la que le jode que esto sea como rebeldía, cuando realmente lo que creo es que el sistema corporativo está súper obsoleto. O sea, yo entiendo que mi abuelo se matase a trabajar, porque claro, te matabas a trabajar y te lo reconocían, y te ascendían, y te subían el sueldo, y te daban tus vacaciones, y te daban tu sexta, y te daban tu no sé qué. Pero es que ahora te matas a trabajar y es que no saben ni cómo te llamas. Es que vas a entrar a la oficina mañana, no te van a dar ni los buenos días. Yo, de hecho, yo no voy a dar nombre, evidentemente, no me voy a meter en jaleo, pero donde yo estaba, que era una empresa internacional de bastante prestigio, eh, para mí la gota que colmó el vaso fue, después de todo lo del COVID y tal, que estuvimos haciendo más horas extras que el reloj, bueno, pues como que hicieron una encuesta de satisfacción y tal para tema de beneficios sociales porque nos querían como premiar. Y estuvieron ahí como un mes haciendo reuniones, los CEOs y tal, a ver qué nos podían dar. Y cuando hicieron hasta un comunicado como de, wow, increíble, lo que se viene es increíble. Bueno, lo que se venía era que nos pusieron en la oficina, que éramos una empresa que éramos unos 300 más o menos, nos pusieron un frutero en la oficina. Si yo enseño la foto del frutero, porque era un frutero literal, o sea, un frutero.
quiero decir, ahí te tenías que pegar puñetazos para conseguir el plátano a las 9 de la mañana. Si no, entonces, claro, pues bueno, Mm. yo digo, a ver, Tenemos, Yo tenemos tengo, distintos sistemas de medir y de ver la vida. claro, claro. Si yo tu tengo forma una de frase que... motivarme es que yo tenga que Ya. hacer cardio para conseguir el plátano cuando yo entre por la mañana, creo que no estamos en la misma onda. Lo No, yo tengo una siento. frase que lo resume todo, que es ni pagado ni agradecido. Y es que trabajar por cuenta ajena se No. resume en esa frase. Y os salí súper quemada. Bueno, yo estaba quemada desde el principio, la verdad. Pero, pero es Pero ya no verdad estás que quemada. no, no, no. O sea, yo de hecho porque es verdad que hablo con mucha gente que quiere empezar aquí y que está buscando este cambio y tal. Y yo que siempre digo, es una frase que utilizo mucho, y es que ya puede venirme un mes malo, malo, re malo, que yo prefiero estar un mes comiendo arroz blanco seco antes que tener que ponerme a echar currículum de nuevo. Eh, es que no, o sea, no. Yo Bueno, no vuelvo. Yo no vuelvo vayamos atrás. al presente, que es bonito. El presente sí nos gusta. Y hablemos de ese presente. ¿Qué hace Salomé como AV en el presente? ¿Qué ha hecho Salomé como asistente virtual? ¿Qué tareas has estado desempeñando? Pues como yo siempre he estado, pues lo que decía, ¿no? Más ligada a la parte creativa y tal, pues siempre me llamó más la atención, sobre todo la parte de redes sociales, de comunicación, y desde el principio siempre me fui más por esa área. Entonces, sobre todo, pues tema de gestión de redes sociales, porque me gustaba mucho la parte de diseño, la parte de edición de vídeo, tema de copy, newsletters, entonces sobre todo me centré en esa parte. Es verdad que yo la parte administrativa no toco, a mí números no me traigan, eso hay otras compañeras maravillosas, pero yo no me recomiendo ahí. Pero toda la parte creativa y eso sí que bueno, al final ahora, pues lo que decíamos antes también, ¿no? El tema de la digitalización y cómo se ha ido dando la sociedad y el cómo nos movemos ahora, pues tienes que tener un escaparate digital. Te guste o no te guste, tienes que tener una presencia digital. Entonces yo al final me fui por ahí. Y como me gusta mucho comunicar, pues también la parte de las newsletters y todo esto de escribir para otras personas, pues también me tiraba mucho, así que yo me fui por esos lares. Me ha gustado mucho que dices, a mí de administrativo y de números no me hables, que para eso ya tengo otras compañeras. Siempre hablamos que la asistencia Mm, virtual, al tener un área administrativa, una creativa y una técnica, responde a fortalezas muy diversas y a gustos muy diversos a la hora luego de desarrollarte profesionalmente. Y luego además otra cosa muy bonita es esa colaboración. Es cada una tiene un espacio propio que puede elegir, que puede crear, que puede disfrutar y que además puede compartir en el caso de no querer encargarse de algo. Es como voy a tener compañeras, seguro que hay una friki a la que le gusta esta área que yo odio. Y además, incluso también con un mismo cliente, de a lo mejor te viene un cliente Mm, que quiere lo que tú haces y otra cosa. Oye, mira, yo, pues eso, hazme facturación. Mira, cariño mío, no te voy a hundir el negocio, esa parte no te va a tocar, pero conozco a fulanita que es una mega crack. Oye, puedo colaborar con ella, ¿sabes? O te la puedo recomendar y que ella también participe en el proyecto o lo que sea. Entonces está muy guay porque al final también se puede generar equipos, se generan mm, sinergias y al final como hay tan buen rollo siempre en la comunidad, pues siempre encuentras alguna que te eche una mano o alguna que, pues, que esté dispuesta también a participar en el proyecto y es muy guay. Por eso, como cada una tiene su perfil, también es otra de las cosas muy guay de que sea como una profesión tan, con un abanico tan amplio, ¿no? De tareas que al final cada una se diseña realmente el abanico que a ella le venga bien. Porque a mí a lo mejor, pues eso, me gusta más la parte creativa, pero oye, pon tú que de repente descubro que me flipa el tema de las automatizaciones con no sé qué programa. Oye, pues también lo puedo hacer. Sabes que al final cada una tiene como un perfil único mm. y eso también es muy interesante a la hora de ofrecer, evidentemente, tu carta de servicio muy personalizada, pero también cuando cuentas con otra gente, de decir, a ver, yo hago esto, pero es que la otra persona se encarga de esto, tal y tal y tal. Y, y eso, que es como una profesión que aporta una flexibilidad que se sale mucho de eso como tan estandarizado de, ah, no, yo soy administrativa, no hago absolutamente nada más.
¿no? Pues puede ser una asistente virtual administrativa que de repente seas una mega crack haciendo páginas web y también ofrezcas páginas web. Oye, pues ole tú, ¿sabes? Muchas veces como que se tiene a lo mejor ese estereotipo o ese prejuicio de que tienes que encajar justo, rígida, Te ha quedado claro, en una de las Salomé, cajas. que alguien Sí. polifacético como tú, esto de las cajas y los encasillamientos, nada de A nada. mí no, a mí sáquenme de ahí. Flexibilidad para todo. Salomé, nos has contado al principio, pues, ¿no? La situación en la que te encontrabas, ¿no? Que fue un poco lo que te hizo ahí de redireccionamiento hacia un lugar donde ahora, pues está muchísimo más adaptado a quién eres, a tu estilo de vida. Pero sí que me gustaría que nos contaras cuál ha sido el mayor cambio que estás viviendo ahora, que has dado como un paso, ¿no? Que ha exigido también valentía hacia donde estaba esa parte más alineada hacia ti, hacia un trabajo que te llenara. Pues yo sobre todo, bueno, como ya fui bastante clara, no me gustaba el sistema corporativo. Para mí el estilo de vida que puedo tener ahora, no hablo, porque creo que también el tema de las redes sociales como que a veces influye un poco negativamente en que se hace demasiado hincapié en esto un poco fantasioso, ¿no? De como muy enfocado en todo súper idealizado, de en mi yate en Dubái. A ver, yo no busco eso, pero a mí la libertad de me suena la alarma a las 8:15, estoy cansada, la apago y me levanto a las 10 si me da la gana y no le tengo que justificar a nadie, no tengo que vestirme rápido para salir corriendo a coger el coche, a comerme el atasco, a llegar a la oficina, a fichar, a ver, a no sé qué. Va a ser la vida a mi ritmo, a mi antojo de, pues mira, ahora justo antes de estar hablando con ustedes, pues me levanté, estoy con la movida de la autoescuela para sacarme un carnet de moto, pues a las 10 de la mañana me fui a la autoescuela a preguntar, o sea, el poder ser realmente dueña de mi vida, dueña de mi tiempo, de mis decisiones, pues eso, pues yo por ejemplo que entreno, a mí me gusta mucho ir al gimnasio, ir a la hora que me dé la gana, sin comerme las peleas de a ver quién Las colas. consigue sí, la polea, ¿no? Yo llego antes de estar ahí a ver cuándo se queda suelta para poder agarrarla. El tema de las vacaciones, por ejemplo, no tener que esperar a los 15 días de agosto que te da la empresa. Yo, por ejemplo, a ver, creo que se nota, pero soy canaria, tengo familia en Canarias. Pues ahora, por ejemplo, me voy a ir dentro de poco, pues me puedo ir un martes y no tener que estar esperando al viernes y volverme el domingo. ¿Sabes? Al final, eso, el tener realmente la libertad de tener un trabajo que se adapte a mi vida y no al revés. Porque me da la sensación de que, lo que decía antes, de que el sistema corporativo está obsoleto porque tenemos un trabajo y luego en el tiempo libre que te deja ese trabajo, tú encajas tu vida. Si sales a las 6 de trabajar, pues bueno, de 6 a 9, apáñate. Y va al gimnasio, va al supermercado, si tienes niños ya ni te digo, si tienes perro, saca el perro, si te rompió el coche, pues apáñate para ir al taller. Uf. Ahí, en ese lapso, tú mete todo. Sí. Entonces, La el poder diferencia, hacerlo al revés, para mí, es lo que no tiene precio, la verdad. tal cual, porque ahí cambia lo de vivir para trabajar o trabajar para vivir. Porque cuando trabajas por cuenta ajena, entre los horarios, el trabajar de lunes a viernes, etcétera, etcétera, es que ¿qué te queda para vivir? Al final estás, Claro. o sea, toda tu vida gira en torno al trabajo y a lo que las sobras de tiempo que te deja el trabajo. Claro, yo por ejemplo, además, mi pareja, él trabaja turnos, una semana por la tarde, otra semana por la mañana. Pues mira, pues yo a lo mejor me puedo adaptar a eso y podemos aprovechar mucho mejor el tiempo para pasar más tiempo juntos. Entonces, pues eso, el tener la libertad de hacer que el trabajo funcione para mi vida y no tener que estar yo siempre pues haciendo malabares para ver cuándo me queda una horita para ver si quiero ir al cine, ver cómo hago para poder sacar a la perra y que no esté 18 horas solas al día, yo qué sé, que al final poder tener una vida, Ahora que, básicamente. ahora que has sacado esto, has hablado de lo tuyo, pero ¿tú notas que tu entorno también ha visto cambios en ti? Ah, sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Bueno, es que antes que cuando estaba hablando de lo del trabajo, que dije, bueno, yo estaba quemada desde el principio. Yo cuando empecé en esa empresa, yo empecé un diciembre, yo en febrero ya estaba en la psicóloga. O sea, yo estaba fatal. Y aguanté 4 años. Yo estaba
en una nube negra constantemente. Y ahora es verdad que, a ver, lo mismo, no vamos a idealizar, es verdad que al final el emprender tiene sus cosas también, tiene su estrés, tienes que sacar muchas cosas adelante, hay muchos momentos de incertidumbre, tienes que currar muchísimo, pero oye, yo sinceramente, si me tengo que partir el lomo, prefiero partírmelo para mí que para un señor al que no voy a ver en su vida, que está en su yate en Dubái, que no me va a dar los buenos días en su vida y encima lo estoy enriqueciendo. Pues a ver, se trabaja de otra forma totalmente diferente. Mm, Hagamos una reflexión sobre cuánto tiempo llevas como asistente virtual y en este tiempo, ¿qué barreras de mentalidad has tenido que saltar y enfrentar para ser la Salomé que eres hoy? Pues mira, yo empecé en 2024, estamos a 2026, pues llevo 2 añitos emprendiendo, felizmente, y pues barreras sobre todo, igual es un poco obvio, pero al final son de mentalidad, o sea, 100%. Sobre todo, pues eso, cuando vienes de ser empleada, cuando todo lo que has hecho en tu vida es obedecer y escuchar lo que te dice otra persona y asentir, pues claro, el cambiar el rol, o sea, el entender que ahora no tienes que esperar a que te digan, que ahora tú decides cuándo, cómo, con quién, de qué forma. eh, es súper guay cuando ya lo asimilas, pero es verdad que cuesta, al principio cuesta. Eh, para mí fue complicado como el ser consciente de que ahora mando yo. O sea, como que al principio sobre todo, sí, buscas un poco ese alguien que te coja de las manitas y Anda. que te dé certeza, que te guíe y que... Pero es verdad que luego, al final, como todo en la vida, ¿no? Es experiencia, es ir rodando y yo ahora la verdad es que no lo cambio por nada del mundo. Sí que es verdad que, y además esto lo hablamos hace poquito, el tema de los miedos, ¿no? Que nunca desaparece, que lo único es que se transforman porque al final siempre va a haber un nivel nuevo. Aquí tienes un miedo, lo superas, pero entonces subes un escaloncito y te aparece uno nuevo. Pero es verdad que también con la experiencia aprendes a llevarlo de otra forma y aprendes a gestionarlo de una forma distinta. Entonces, los miedos al principio, pues es todo un drama, y luego al final los miedos con un poquito más de experiencia, pues es como, ay Dios, pero bueno, ya sabes un poco cómo, cómo llevarlo. Y eso, y sobre todo es tema de mentalidad. Pero bueno, eso al final se trabaja y mm, creo que es incluso positivo porque luego eso, cuando ya va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de cómo han ido cambiando las cosas y de lo que has ido consiguiendo y, y de decir, joder, es que hace 5 años, eso, hace 5 años estaba yo literalmente llorando todos los días yendo a la oficina y ahora estoy aquí en mi casita, con mi perrita, con mi Qué proyecto que he feliz. creado yo de cero. Sí, es que es otra cosa totalmente distinta. Por eso antes que decías como que cómo estabas ahora y tal, eh, es que es como que son dos Salomés distintas, ¿sabes? Es como... ¿Y qué te dirías, Salomé, para ir ya cerrando, qué dirías la Salomé de hoy en día, estos 2 años que nos has compartido, a esa Salomé del principio, ¿no? Que estaba en ese momento, que además nos compartías, ¿no? Que necesitaste ese empujoncito, ¿no? Del entorno para terminar de lanzarte. ¿Qué te dirías ahora? Pues que no se va a arrepentir, que no se va a arrepentir para nada, que aguante. Y eso, y que aunque las cosas den miedo, que es verdad que muchas de las mejores cosas están detrás del miedo. Es como una frase que se dice mucho, pero es verdad que hay tantas cosas que nos perdemos realmente por aferrarnos a la inseguridad y no dar el paso, que lo pienso. Es que si yo no hubiera dado ese paso, pues ¿qué habría hecho? ¿Seguir en esta empresa amargada? O haber echado el currículum para otra y ahí estar, pues bueno, a lo mejor podría estar un poco más contenta, pero en unas condiciones similares. Em, entonces, pues eso, que aguante, que confíe en su intuición también, me parece una cosa muy importante. Creo que
cuando tú sientes dentro que algo no va bien, el cuerpo es muy sabio, Qué bonita. es un aviso. Y, mm, y eso, y que se escuche porque esperan cosas mucho mejores. Pues Salomé, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir de esa forma tan natural, cercana, ¿no? Y ahí a corazón abierto toda tu experiencia. Nada, yo encantada y Un yo placer tenerte. las amo. Un abrazote, muchísimas gracias, Salomé. Nada, un placer.